El sábado 25 de abril de 2026, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se dio un nuevo intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. El tirador fue detenido a tiempo por el servicio secreto y Donald Trump salió ileso, pero aún así, estamos ante una escena que a esta altura empieza a repetirse con una frecuencia bastante inquietante. Porque verás, si se recorre solo la última década, se pueden identificar alrededor de 10 episodios en los que su vida estuvo potencialmente en peligro. Algunos fueron intentos claros y directos de asesinato con armas y planificación concreta, incluso a pocos centímetros o milímetros de ser exitosos, mientras que otros fueron amenazas más grises con un objetivo claro pero muy lejos de dar de baja, herir al actual presidente estadounidense o incluso acercarse a él. En este video recorreremos uno por uno los distintos atentados contra la vida de Donald Trump. Te habla Jorge Rojas. Empecemos con el intento de asesinato más reciente, ocurrido la noche del 25 de abril de 2026 durante la cena de corresponsales anual de la Casa Blanca. Este evento, organizado por la White House Correspondents Association, es una de las reuniones políticas y mediáticas más importantes de Estados Unidos. Se celebra todos los años en Washington DC y reúne en un mismo lugar a periodistas, empresarios, funcionarios, celebridades y en muchos casos al propio presidente estadounidense. La edición de 2026 tuvo lugar en el Washington Hilton, un hotel que históricamente ha sido utilizado para este evento y que justamente por eso cuenta con protocolos de seguridad ya establecidos para este tipo de situaciones. Y teniendo en cuenta la lista de invitados, tomar precauciones de seguridad claramente era una obligación. Y es que no solo estaba el presidente Donald Trump, sino también la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, Kash Patel, que es el director del FBI, miembros del gabinete, asesores de alto nivel, figuras del mundo empresarial como Dana White de UFC, actores y por supuesto gran parte del ecosistema mediático estadounidense e internacional. De antemano se sabía que iba a ser una noche particularmente tensa, aunque no por las razones que lo terminó siendo. Y es que se trataba de una de las primeras veces que Donald Trump asistía a esta cena en su nuevo mandato, en un contexto político muy tenso con una fuerte polarización interna y múltiples amenazas. Aún así, dentro del salón principal del hotel, todo marchaba con normalidad, sin sobresaltos de ningún tipo. Había múltiples anillos de seguridad, controles de acceso, personal del servicio secreto y del FBI desplegado tanto en el interior como en el exterior del edificio. Y también zonas restringidas que separaban a los invitados del presidente. Cada ingreso estaba, en teoría, controlado y monitoreado por el servicio secreto. Sin embargo, dentro del hotel ya había un tirador con un objetivo muy claro: matar al presidente Donald Trump. Te preguntarás cómo demonios logró un hombre superar tan fácilmente uno de los anillos de seguridad del servicio secreto de Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que la amenaza no vino del exterior, sino que ya estaba dentro del hotel. El tirador, que posteriormente sería identificado como Cole Thomas Allen, llevaba días en Washington y se había alojado en el mismo Washington Hilton, lo que le permitió estar dentro del perímetro general del evento. Esto ya muestra un fallo grande en la planificación de seguridad. Se concentraron tanto en la seguridad externa que descuidaron el interior del hotel y la amenaza que representaban otros huéspedes del mismo. Todo comenzó alrededor de las 20:34 de la noche. Mientras la cena ocurría en el salón principal, Cole Thomas Allen comenzó su plan y a través de los pasillos del hotel se dirigió a ese salón, armado con una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática y varios cuchillos. Este logró avanzar sin ser detectado hasta un checkpoint de seguridad que incluía detectores de metales. Pero en lugar de detenerse ante el personal de seguridad, Allen atravesó el checkpoint corriendo a máxima velocidad y en cuestión de segundos comenzó a disparar. Según las reconstrucciones, no se trató de un solo disparo, sino de varios tiros en rápida sucesión. Inmediatamente se prendieron todas las alarmas en la seguridad del servicio secreto. El atacante estaba en movimiento. Después de abrir fuego, el tirador continuó avanzando hacia el interior del edificio. Corrió por un pasillo interno del hotel, utilizando rutas que no estaban a la vista del público. En ese desplazamiento logró acercarse a una de las escaleras que conducían hacia el salón principal, donde estaba Donald Trump. Sin embargo, los agentes del servicio secreto reaccionaron muy rápido. Encontraron al intruso y abrieron fuego. Durante ese intercambio, uno de los agentes recibió un disparo en el torso, aunque su chaleco antibalas evitó que la herida fuera letal. Allen intentó seguir hacia la escalera que daba al salón principal, pero los agentes consiguieron interceptarlo en ese punto crítico. Tras una breve persecución dentro del hotel, fue finalmente reducido y detenido antes de poder ingresar al salón. Ten en cuenta que todo esto ocurrió solo en cuestión de unos pocos minutos. Mientras todo esto ocurría fuera del salón principal, dentro del mismo la calma se transformó en un caos rápidamente. Al principio, muchos de los asistentes no entendieron lo que estaba pasando. Algunos pensaron que se trataba de ruidos aislados, tal vez parte del evento,
elemento o algún fallo técnico. Incluso Donald Trump dijo después que inicialmente pensó que era una bandeja cayendo al suelo. No obstante, los agentes del servicio secreto que estaban dentro del salón reaccionaron en segundos. Se movieron directamente hacia Donald Trump, lo rodearon y comenzaron una evacuación inmediata. La primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente J.D. Vance también fueron extraídos del lugar. En verdad, posteriormente circuló un video que muestra cómo J.D. Vance fue extraído del recinto incluso antes que Trump. El resto de los asistentes estaban en una mezcla de confusión y tensión. Algunos fueron guiados por el personal de seguridad, otros permanecieron en el suelo durante varios minutos. Recién con el paso de los minutos y a medida que el United States Secret Service fue consolidando el control dentro del edificio, comenzó a quedar claro que el atacante había sido reducido y que no había una segunda amenaza. Igualmente, el hotel entero fue puesto en lockdown por precaución. Se bloquearon accesos, se aseguraron pasillos y se establecieron perímetros internos. Equipos adicionales de seguridad ingresaron al Washington Hilton para revisar habitación por habitación y descartar la presencia de otros posibles atacantes, cómplices o dispositivos explosivos. En cuestión de minutos, patrullas policiales, unidades tácticas y servicios de emergencia rodearon la zona. Las calles cercanas fueron cerradas y se estableció un perímetro de seguridad mucho más amplio alrededor del hotel. Mientras tanto, el atacante Cole Thomas Allen ya había sido detenido con vida. Fue inmovilizado en el interior del edificio con una lesión en la rodilla producto de la reducción y trasladado bajo custodia federal. En su poder se encontraron las armas que había utilizado y otras que no llegó a emplear. Inicialmente, además de felicitar al servicio secreto por su fantástico trabajo, Trump recomendó seguir con la cena como si nada, pero por precaución, las fuerzas de seguridad y el servicio secreto decidieron cancelar la velada. En las horas posteriores al ataque, las autoridades federales estadounidenses identificaron al agresor como Cole Thomas Allen, un ciudadano estadounidense de 31 años, originario de California. Este era un ingeniero mecánico graduado de Caltech y que trabajaba como profesor y como desarrollador de videojuegos independiente. Las primeras investigaciones confirmaron que se trataba de un atentado planificado previamente y aparentemente sin participación de terceros. Posteriormente se filtró una especie de manifiesto o carta de despedida de Allen que explicaba sus motivaciones. Un par de horas después del atentado, Donald Trump hizo una conferencia de prensa para explicar el episodio y brindarle tranquilidad al pueblo estadounidense. Y ahora que cubrimos el intento de asesinato contra Trump más reciente, viajemos en el tiempo y recorramos uno por uno todos los atentados que tuvieron como objetivo quitarle la vida al presidente actual de los Estados Unidos. Antes de empezar, quiero aclararte algo. No toda brecha de seguridad o plan contra Trump constituye necesariamente un intento de asesinato. Solo cubriremos aquellos casos donde está confirmado que el objetivo del ataque era dar de baja a Trump. Junio de 2016, Las Vegas, Nevada. Este es el primer caso, al menos de público conocimiento, en el que se intentó asesinar a Donald Trump. Verás, a mediados de 2016, durante su campaña presidencial, Donald Trump se encontraba dando un discurso en el Treasure Island Hotel and Casino en Las Vegas, cuando Michael Steven Sanford, un ciudadano británico de 20 años, intentó quitarle el arma a un policía con el objetivo de dispararle a Donald Trump. El policía reaccionó rápido y comenzó a forcejear con Sanford antes de recibir apoyo de seguridad que terminó por inmovilizar a la amenaza. Tras ser detenido, Sanford afirmó que había querido matar a Trump para impedir que fuera elegido presidente de los Estados Unidos. Este fue condenado a prisión en Estados Unidos y tras cumplir parte de su pena fue deportado a Reino Unido en 2017. Septiembre de 2017, Dakota del Norte. Este es tal vez el intento más insólito y ridículo contra la vida de Trump. Durante una visita de Trump a una refinería en Mandan, Dakota del Norte, Gregory Lee Langang robó un montacargas dentro del complejo industrial, pero el montacargas quedó atascado antes de salir del área de la refinería y el ladrón huyó a pie. Este fue detenido poco después. En un primer momento, las autoridades estadounidenses creyeron que se trataba de un simple robo o de una conducta errática sin mayor planificación. Sin embargo, durante el interrogatorio, Langang admitió que su objetivo era conducir el vehículo hacia la caravana presidencial y volcar la limusina de Trump para asesinarlo. Sí, un método por lo menos imaginativo. Más tarde se declaró culpable y a pesar de que su defensa alegó que atravesaba una crisis psiquiátrica en el momento del hecho, algo que parece bastante evidente, este fue condenado a 20 años de prisión por este y otros crímenes similares. Octubre de 2018. Envío de sobres con sustancias sospechosas. Este hecho entra en esa zona gris y dudosa sobre si realmente se trató de un intento de asesinato o no. Verás, en octubre de 2018 se detectaron varios sobres enviados a Donald Trump y a distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos que contenían semillas de ricino, inicialmente confundidas con ricina, que sí es un veneno altamente letal. El hallazgo activó protocolos de emergencia en instalaciones de correo y seguridad federal. Aunque
aunque posteriormente se determinó que el material no había sido procesado en forma de ricina activa, la amenaza fue considerada extremadamente seria por el potencial que implicaba. El responsable, William Clyde Allen III, un veterano de la US Navy, fue arrestado y acusado de enviar amenazas al presidente y a funcionarios federales. Sin embargo, durante el proceso judicial surgieron dudas sobre su estado mental. Finalmente fue sometido a evaluación psiquiátrica y los cargos fueron desestimados años después. Agosto de 2020, Casa Blanca, Washington D.C. El 10 de agosto de 2020, mientras daba una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump fue interrumpido por un agente del servicio secreto que se acercó en pleno briefing y lo escoltó fuera de la sala sin dar explicaciones inmediatas. Minutos después se confirmó que un individuo armado había sido confrontado y abatido por fuerzas de seguridad cerca del perímetro de la Casa Blanca. El sospechoso portaba un arma de fuego y había representado una amenaza activa, aunque nunca llegó a ingresar al recinto ni a tener línea directa hacia el presidente. Donald Trump regresó a la sala poco después y explicó brevemente la situación. Septiembre de 2020, intento de envenenamiento con ricina. Tal como ocurrió en octubre de 2018, este intento de asesinato se dio vía correo. Pascal Ferrier, una ciudadana canadiense, envió una carta dirigida a Donald Trump que contenía ricina, una toxina extremadamente potente derivada del ricino. A diferencia del caso de 2018, aquí sí se trataba de ricina activa. En la carta, Pascal Ferrier incluía amenazas explícitas y exigía que Donald Trump abandonara la carrera presidencial, acompañando el mensaje con insultos y referencias políticas. El envío fue interceptado antes de llegar a su destino, evitando consecuencias potencialmente fatales. Pascal Ferrier fue arrestada poco después al intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En el año 2023 fue condenada a casi 22 años de prisión. Julio de 2024, Butler, Pensilvania. Este fue, hasta ese momento, el intento más grave y recordado contra Donald Trump. Verás, el 13 de julio de 2024, durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania, un atacante armado abrió fuego desde una posición elevada utilizando un rifle tipo AR-15 con mira. Disparó múltiples veces hacia el escenario donde Trump se encontraba hablando. Una de las balas rozó la oreja derecha de Trump, provocándole una herida visible que rápidamente se volvió icónica por las imágenes posteriores. Donald Trump fue evacuado de inmediato por el servicio secreto. El ataque dejó una víctima fatal entre el público, además del tirador, y varios heridos de gravedad. El tirador fue abatido en el lugar por un francotirador del equipo de contrafrancotiradores del servicio secreto. Posteriormente se confirmó su identidad: Thomas Matthew Crooks, un joven estadounidense de 20 años originario de Pensilvania que aparentemente actuó solo, aunque sus motivaciones exactas nunca fueron del todo aclaradas. Sin dudas, este fue el ataque o atentado que más cerca estuvo de lograr su cometido, ya que llegó a herir a Trump, que literalmente se salvó por centímetros, o algunos incluso dirían que por milímetros o un movimiento de cabeza. Como consecuencia, este hecho desató una crisis institucional. La directora del servicio secreto renunció poco después y se abrieron múltiples investigaciones federales sobre fallas en el dispositivo de protección. Si quieres conocer más sobre este caso, tengo todo un video extremadamente detallado al respecto. Septiembre de 2024, West Palm Beach, Florida. Apenas 2 meses después se produjo otro intento de asesinato a Donald Trump. El 15 de septiembre de 2024, mientras Trump jugaba al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, un hombre fue detectado escondido entre la vegetación cercana al campo portando un rifle. Este llevaba 12 horas acechando el campo a la espera de Donald Trump. Un agente del servicio secreto lo identificó antes de que pudiera ejecutar el ataque y abrió fuego. El sospechoso huyó del lugar en un vehículo, pero fue capturado poco después. Las investigaciones confirmaron que el individuo, Ryan Ruth, de 58 años, tenía la intención de asesinar a Donald Trump. Más adelante se reveló que había comenzado a planificar el ataque meses antes e incluso contaba con contactos que lo asistían. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua en el año 2026. Octubre de 2024, Coachella, California. El 12 de octubre de 2024, un hombre fue detenido en un checkpoint de seguridad antes de ingresar a un acto de campaña de Trump en Coachella. Llevaba consigo 2 armas de fuego, munición, múltiples pasaportes con identidades distintas y un vehículo sin registrar con matrícula falsa. Este fue inmediatamente detenido. Aunque no llegó a ejecutar ningún ataque, el nivel de preparación generó fuertes sospechas sobre sus intenciones. Aún así, fue liberado bajo fianza ese mismo día, lo que generó críticas sobre la gestión del caso. No está oficialmente clasificado como intento de asesinato, pero sí como un incidente de muy alto riesgo. No obstante, sus intenciones, entrando a un acto de campaña de un político con un arsenal y la documentación necesaria como para desaparecer, dice mucho sobre cuál podría haber sido su plan. Febrero de 2026, Mar-a-Lago, Florida.
El 22 de febrero de 2026, un hombre, posteriormente identificado como Austin Tucker Martin, armado con una escopeta y un bidón de combustible, ingresó en los terrenos de la casa privada de Mar-a-Lago de Donald Trump. Claramente representando un peligro, fue abatido por el servicio secreto antes de poder avanzar. Si bien Donald Trump no se encontraba en esa residencia en ese momento, ya que estaba en Washington D.C., el objetivo del intruso era claramente acabar con la vida del presidente estadounidense. Puede debatirse si se debería considerar como un intento de asesinato, dado que Trump se encontraba en otro estado, aunque el incidente volvió a encender alarmas sobre la seguridad en residencias privadas del presidente. De hecho, un mes después, una aeronave civil ingresó en la zona de exclusión aérea sobre Mar-a-Lago. Esta fue interceptada por aviones militares en cuestión de minutos. Nuevamente, no se trató de un ataque, pero sí de una violación muy grave del espacio restringido. Entonces, contando el reciente intento de asesinato en abril de 2026 durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se puede contabilizar alrededor de 10 episodios que, en mayor o menor medida, tuvieron como objetivo atentar contra la vida de Donald Trump. Algunos pueden discutirse si fueron realmente intentos de asesinato o simples incidentes de seguridad. Otros, en cambio, no dejan ningún margen de duda. Lo mismo ocurre con su gravedad. Hubo casos improvisados, mal ejecutados o desarticulados a tiempo, pero también hubo otros que estuvieron peligrosamente cerca de cambiar la historia de los Estados Unidos de América. Lo que sí está claro es el patrón. Donald Trump es sin lugar a dudas una de las figuras más polarizantes y controvertidas de los tiempos modernos. Pensar que estos episodios van a desaparecer sería ingenuo y probablemente es cuestión de tiempo para que haya otro atentado.